Buen día, grupo. Aprueban la reforma judicial, hospitalizan a Olga Sánchez Cordero y hoy voy a opinar. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es el Daily Diario. Desde la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Morena y sus aliados aprobaron en lo general la reforma al Poder Judicial. Tras 12 horas de debate, con 359 votos a favor y 135 en contra, los legisladores del PRI, PAN, MC y un independiente advirtieron que la reforma podría generar corrupción y violaciones a los derechos humanos. La causa de esta reforma es la B de venganza que el presidente de la República empezó con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que no se dobló, que no se agachó, que no sucumbió, como ustedes comprenderán. Un poder que levantó la cara y sobre todo el límite de hasta dónde llegaba el poder. Los morenistas defendieron la reforma como necesaria para la imparcialidad y transparencia en el Poder Judicial. La elección de los ministros en más de 100,000 casillas en todo el país les dará la mayor independencia imaginable. ¿Cómo puede ser que se afirme que es antidemocrático elegir a jueces, magistrados y ministros? Octavo, la oportunidad de aspirar a un cargo de la judicatura se abre de manera universal, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad inducirá a los mejores candidatos. Noveno, el refrendo de las urnas les dotará lo que hasta hoy han carecido: sensibilidad social. Tras hablar el dictamen en lo general, los diputados continuaron con la discusión de más de 1,600 reservas con las que integrantes de diversas bancadas buscan modificar la reforma. En el transcurso del día pasará al Senado, donde la 4T necesita un solo voto para alcanzar la mayoría calificada y consumar el cambio constitucional. Ayer, horas antes de comenzar la sesión en el Congreso, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y papá de la gomita de la política, Ricardo Monreal, informó que los legisladores sesionarían en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca para aprobar la reforma judicial. Explicó que la sede se cambió a Iztacalco debido a protestas de trabajadores del Poder Judicial que bloquearon los accesos a San Lázaro, así que viendo que la opción era escucharlos y tratar de entender sus demandas, mejor optaron por ir a un lugar al que ningún diputado antes se había adentrado jamás: una ciudad deportiva. La coordinadora del PAN y mujer que ante el pueblo siempre es toda oídos, Noemí Luna, criticó que la sede no fue autorizada por la mesa directiva, acusando a Morena de actuar antidemocráticamente. Mija, ponte al día. ¿Qué llevas haciendo los últimos 6 años? Acusar a Morena de antidemocracia ahorita es como preguntarle a Víctor por qué ya no sale en Radio Fórmula. Desinformado y doloroso. Por otro lado, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, denunció que le negaron el acceso a la sede alterna. Estamos aquí en la puerta 6, es aquí donde nos sacaron a la mesa directiva y no nos están dejando pasar. Nos dicen ahora que la puerta 15, ni siquiera con acreditación, pues, ni siquiera aquí nos permiten venir a trabajar, aunque la sede tiene que ser en el Congreso, no aquí. Por su parte, estudiantes del Movimiento Generación del 24 se movilizaron a la sede alterna para exigir diálogo sobre la reforma judicial. Rayos, nunca pensé que supieran usar Google Maps, se lamentó Ricardo Monreal. El equipo de reporteros nómadas legislativos de Abejorro Media tiene los detalles. Madrugada de este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron los accesos a la Cámara de Diputados para evitar la sesión donde se discutiría la reforma del Poder Judicial. Cerca de 8,000 empleados hicieron una valla humana sobre la avenida Eduardo Molina y Congreso de la Unión, evitando así el paso a las calles de Zapata y Rubirosa. La vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, criticó la falta de apertura por parte de los diputados y que sesionen en una sede alterna para aprobar la reforma. Que lo único que queremos es que nos escuchen. Se pueden ir a sesionar a donde quieran, pero aquí en San Lázaro no lo van a hacer. Los bloqueos se extendieron hasta la Sala de Armas, ubicada en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde se instaló una sede alterna. Con velas,
un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas bloquearon el acceso 6, donde con consignas exigieron a legisladores respetar la independencia judicial. La vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, anunció que los bloqueos continuarán para evitar el acceso a los legisladores. Pues están haciendo todo al aventón, corriendo en fast track, aunque dijeron que no lo iban a hacer, pero bueno, así son estos políticos de confianza. Por supuesto que iríamos al Senado. Información para Bejorro Media. Para profundizar sobre el papel de los estudiantes en esta lucha, le doy la bienvenida a Luis Alberto Hernández Flores, representante del alumnado del Tecnológico de Monterrey ante la reforma judicial. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal, Ale? Muchísimo gusto, buenos días. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son las peticiones que hacen los estudiantes al Poder Legislativo respecto a la reforma judicial y cuál es la contrapropuesta que ustedes tienen? Principalmente que nos escuchen, que no se apresure tanto la discusión, más cuando se trata de hacer una reforma constitucional y a uno de los tres poderes de la Unión. Ok, esa es una de las peticiones. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre los cambios que esperan de la reforma judicial? Por supuesto, la reforma actualmente únicamente toca las cuestiones que le son incómodas al Poder Ejecutivo Federal, pero nosotros hacemos una serie de propuestas muchísimo más amplias, que se adopte la carrera fiscal, la carrera policial, que se hagan muchísimo más accesibles las defensorías públicas e incluso reformas a leyes secundarias como la ley de amparo, una reforma procesal para que sea un medio muchísimo más accesible para todas las personas. Ninguno de estos puntos son tocados, como te comentaba, únicamente son las cosas que le son incómodas a la gestión actual. Uh-huh. A ver, ya se aprobó un primer proyecto de reforma en lo general esta madrugada en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el movimiento? ¿Ya están agrupados en comités por universidades? ¿Cómo se han organizado y qué harán en consecuencia? Pues mira, nos hemos organizado por universidades, exactamente como lo comentas. Cada uno va como que movilizando a los compañeros que son afines al movimiento. En Cámara de Diputados definitivamente nos parece que no nos van a recibir. El día de ayer nos cerraron la puerta en la cara prácticamente, cambiaron de sede. Pero la siguiente lucha viene en Cámara de Senadores y también estamos haciendo una lucha jurídica para interponer el medio necesario de defensa. ¿Cuál es el medio necesario de defensa? Sería un juicio de amparo promovido bajo interés legítimo. Ok, ahora cuéntame. ¿Esta determinación entonces sí se podría revertir de algún modo o al menos frenar? Sí, vaya, en Cámara de Diputados fue el primer round, faltan otros dos, como te comentaba, en Cámara de Senadores la votación y vaya, la lucha jurídica en la que sería la Suprema Corte o algún tribunal colegiado quien conocería del tema en revisión. Ok, ahora, hemos visto en el pasado que movimientos estudiantiles han terminado cooptados por el poder, que sus liderazgos terminan trabajando para el gobierno que en un principio, contra el cual en un principio protestaban. ¿Qué podemos esperar en esta ocasión? Pues mira, lo que le incomoda bastante a los gobiernos es que los movimientos estudiantiles no pueden ser comprados, no nos pueden dar hueso y no nos pueden comprar con dinero. Entonces, precisamente por eso me parece que están acelerando bastante la discusión y nos vamos a mantener firmes, así como lo hemos estado hasta ahorita. ¿Han recibido algún tipo de ofrecimiento ya a estas alturas de negociación por debajo del agua para que se sumen a la reforma? No. Y aunque llegara a verla, nos mantenemos firmes. Sabemos que nuestra democracia no se negocia, sino que se defiende. Oye, y finalmente cuéntame, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que están apoyando esta reforma y que también ya se movilizaron en todo el país? ¿Qué les dirías? Pues que es nuestra responsabilidad como estudiantes, como personas que tuvimos el privilegio de estudiar una licenciatura, de conocer la ley, en primera, de estudiarla, de conocerla. Y en segunda, de saber comunicarla en un lenguaje ciudadano, para que la gente pueda entender que esta reforma es un perjuicio no solo para algunos, sino para las garantías judiciales de todos. Ok. Y ahora sí, la última. Dime las que tú consideras que son las tres principales medidas o elementos que contiene esta reforma judicial, que son las más perjudiciales para la sociedad mexicana. En primera, es la elección de jueces, magistrados y evidentemente de los ministros de la Suprema Corte. Eso es a perspectiva personal lo más nocivo porque, vaya, la elección no es una forma en la que pueda quitarse la corrupción, lo hemos visto en diputaciones, senadurías, incluso en presidencias. No va a pasar una cuestión diferente con jueces, magistrados. Ese es el punto más nocivo de la reforma. Otra cuestión es que se reduce el tiempo de los ministros en la Suprema Corte. Las ministraturas tienen que ser transeccionales para que superen la barrera de lo político, para que puedan mantenerse imparciales. Existe en la ministratura y en general en la función jurisdiccional el principio de
de ingratitud. No le debes nada a quien te está proponiendo. Por eso tienen que ser transeccionales. Y lo tercero que diría es que se está apresurando mucho. No hay una discusión, no hay un intercambio de ideas entre partidos, entre coaliciones y mucho menos con la ciudadanía, como lo estamos viendo, como lo vimos ayer. Claro, 2 horas de discusión, 1,600 reservas. Exacto, y en una bodega, en un deportivo. Claro. Pues a ver en qué termina esto. Gracias, Luis, por haber estado aquí. A ti, Ale, por el espacio. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al paro de los trabajadores en la Suprema Corte al afirmar que están defendiendo sus privilegios. Mírenlo, todo gritone, todo corrupto. Quieren que no lo despidan como villano. Luego de eso, con una actitud de perdonavidas, que es difícil de ver fuera de una película de los hermanos Almada, concedió que están en su derecho, al igual que los trabajadores del Poder Judicial, que bloquearon ayer los accesos a la Cámara de Diputados. No, pues gracias. El mandatario destacó que la mayoría del pueblo quiere elegir a sus jueces, a diferencia de las élites. Tóquela. ¿No que las elecciones son porque las élites eligen a los jueces y ya estuvo bueno? Solamente las élites no quieren. Pues sí, están en su derecho. Pues imagínense, tienen que defender sus privilegios. Sí, también están en su derecho. Por otra parte, Andrés Manuel reconoció que la votación a mano alzada que hizo en el Zócalo fue un plan con maña. No. ¿A poco? Güey, fue tan sutil que jamás me hubiera dado cuenta que preguntarle a sus porristas iba a dar el resultado que esperaba. Es maquiavélico ese señor. También admitió que su comentario sobre que México tiene un mejor sistema de salud que Dinamarca fue hecho para provocar a sus adversarios. Chido por usted, respondió un niño en el IMSS que estaba a punto de recibir una visita de Spider-Man. Para que hubiera amiga. Esa para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dice, a ver, ¿qué le sacamos? Presidente, entonces yo les voy a dar la nota, a ver, ahí va. Si les di 2 o 3, les di esa, y les di lo de la votación. ¿Cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada. La Suprema Corte de Justicia avaló por mayoría de 8 ministros a favor y 3 en contra la suspensión de labores en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial que han estado protestando durante 2 semanas. Adivine cuáles 3 ministras del pueblo fueron las que votaron en contra de estar con el pueblo. ¿Cuáles? Exactamente. Las 3 ministras que votaron en contra y versión ranchera de Hocus Pocus, Lenia Batres, Lorena Ortiz y Yasmín Esquivel, acusaron que la decisión es inconstitucional y que de hacerlo podrían verse implicados en delitos de corrupción o la destitución del cargo mediante juicio político. A lo que sus colegas respondieron que, no nos vayan a destituir del cargo por protestar para que no nos destituyan del cargo. Babosas. El Pleno se reunirá nuevamente el 9 de septiembre para evaluar la situación. El embajador de Estados Unidos en México y menonita sin quesos, Ken Salazar, declaró que respeta la soberanía de México, pero lo dijo con ese tonito que cala, ¿sí saben cómo? Como cuando tu papá te dice, entiendo que eres adulta y decidiste vivir sola, justo antes de que tengas que robarte unas latas de atún y papel de baño de su alacena. Eso sí, en su conferencia, Mr. Ken sugirió que si la reforma al Poder Judicial en México no se hace bien, podría dañar la relación entre ambos países. Que es como decirle a tu pareja que si comienza a fumar foco, eso va a dañar la relación. O sea, sí, pero además uno va a acabar muerto. Salazar manifestó preocupación por la propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular e indicó que no es la mejor manera de integrar al Poder Judicial, mientras que también explicó que a diferencia de lo que Claudia Sheinbaum tuiteó como si conociera la American Constitution, los jueces federales no se eligen por voto popular. La diputada morenista y señora en situación de chocongo abuelita, Olga Sánchez Cordero, informó que está hospitalizada después de sentirse mal tras su jornada de trabajo de lunes en San Lázaro.
La exministra en retiro dijo que su cardiólogo fue quien decidió hospitalizarla debido a su historial de cirugía de corazón abierto, aunado al hecho de que trabajar para Andrés Manuel López Obrador lo obliga constantemente a dar maromas que una mujer de su edad no se puede permitir. Ay, sean así. Olguita ya corre el riesgo de que se le reviente un riñón solo con sonreír. En el municipio de Bocoina, Chihuahua, yo conozco a varias que han de venir de allá porque bien bocoinas que son. Al menos 5 hombres fueron privados de su libertad, torturados y atados a postes de energía eléctrica debido a que supuestamente se dedicaban al robo y a la venta y consumo de drogas. Con razón hay tanto chihuahueño en este estudio, huyendo de la justicia. Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron el lunes en la calle principal de San Juanito, en la Sierra Tarahumara, pero que no hubo reportes de fallecidos ni registros por atención médica en la zona. Y hablando de bocoinas, pasemos a nuestra sección. Me mama opinar. Durante la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador. Haciendo gala del poder absoluto que les proporciona una mayoría aplastante en el Congreso, Morena y sus aliados votaron en una sede alterna ignorando a las voces disidentes que se manifestaron en días recientes en contra del proyecto, principalmente a trabajadores judiciales y estudiantes de todo el país. Desafortunadamente, la discusión sobre este tema se centró en una falsa premisa planteada por Andrés Manuel. Votar a jueces, magistrados y ministros significa más democracia y menos corrupción. Pero esta narrativa engaña sobre la verdadera intención detrás de la reforma: la sustitución de una élite judicial por otra controlada por el grupo gobernante. La reforma equivocadamente diagnosticó la impunidad en México como un problema de falta de control popular sobre el poder judicial. Este enfoque falla en su comprensión sobre la legitimidad democrática de la judicatura, que no debe medirse por la popularidad o por la participación electoral, sino por la razonabilidad, imparcialidad y calidad de sus decisiones en la medida en que éstas se alinean con la realidad social. Introducir un componente de control político sobre la justicia a través de la elección popular de jueces es un error que debilitará la independencia judicial, fundamental para cualquier democracia. Además, como he sostenido en ediciones anteriores, votar por los integrantes de la judicatura no equivale a terminar con la corrupción. Plantearlo siquiera es un sinsentido. Llevamos casi 100 años votando a nuestros representantes populares y la corrupción e impunidad siguen siendo uno de los mayores problemas que enfrenta este país. Para muestra un botón. De acuerdo con el INEGI, las policías son la institución que los mexicanos consideran más corruptas, seguidas de los partidos políticos, ministerios públicos, cámaras de diputados y senadores, gobiernos estatales y municipales. Estos forman parte del poder ejecutivo y legislativo. La pregunta es, ¿por qué no los estamos reformando? De acuerdo con Centro ProDH, estudios de percepción de confianza más focalizados apuntan que al preguntar a las partes en un proceso judicial sobre la calidad de la impartición de justicia, las juezas y jueces reciben calificaciones mucho más altas que otros actores del sistema, como los ministerios públicos o las policías. Prácticamente, 9 de cada 10 personas participantes en un proceso penal acusatorio consideran que el trato recibido por la o el juez fue justo, en comparación con solo el 54.8% que percibió un trato respetuoso por parte del Ministerio Público. ¿Por qué no estuvieron incluidos estos órganos en la que se supone es la reforma que transformará el sistema de justicia en el país? La mal llamada reforma judicial que fortalecerá nuestra democracia no es una propuesta profunda y mucho menos sistemática. No prevé ajustes procesales para acortar la duración de los juicios, ni capacidades institucionales para mejorar la calidad de las decisiones judiciales, no incluye a las instituciones que forman parte del sistema judicial desde una visión integral, y mucho menos mecanismos novedosos que permitan a la sociedad una mejor relación con los órganos de justicia. Desafortunadamente, la ignorancia sobre estos temas por parte del grueso de la población se utilizará en su propio detrimento. Lo que se aprobó esta madrugada en la Cámara de Diputados es un absurdo legal que derivará únicamente en que el día de la elección los ciudadanos tengamos 20 boletas en nuestras manos con alrededor de 4,000 nombres de candidatos a jueces, de los cuales tendremos que elegir 600. 600 entre 4,000 posibilidades. Porque quienes apoyan este disparate aparentemente no han entendido que votar a ciegas es lo que nos trajo hasta aquí. ¿Qué opiné? En temas internacionales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó estúpidos a los líderes demócratas después de que el país confiscó
un avión del presidente venezolano Nicolás Maduro. Trae placas de Venezuela, ni lo vamos a poder usar acá. El republicano dijo que no pasa nada con que lo hayan confiscado, ya que el mandatario venezolano ahora puede conseguir uno mucho más grande y mejor con el dinero que Estados Unidos le paga a Venezuela. La orden de arresto emitida en contra del líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue rechazada por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, así como Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. A lo que Venezuela respondió: órale. La Organización de los Estados Americanos también condenó dicha orden y recalcó que la persecución política constituye un crimen. Que sí es, pero decirle eso a Maduro es como decirle al Joker que no tire basura porque está mal. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos está considerando tomar acciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para demostrarle que todas sus decisiones políticas tienen consecuencias. Uy. Mientras tanto, en México dentro de 5 años, es decir, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que adelantará los festejos de la Navidad para el 1 de octubre tras las dudas sobre las pasadas elecciones. Pero si Venezuela es un país, mi bigotes, no un pinche Sears para que adelantes las cosas cuando se te antoje. El mandatario señaló que ya es septiembre y ya huele a esas celebraciones. Y por eso este año, en homenaje y en agradecimiento a los venezolanos, adelantará las fechas decembrinas. Agregó que llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Muy normal todo. Muy de país en donde no hubo fraude electoral. ¿Cuánta tranquilidad se ve respirar en Venezuela? En Ucrania, al menos 53 personas murieron y más de 205 resultaron heridas en un ataque ruso con 2 misiles balísticos que alcanzaron una escuela y un hospital en la ciudad de Poltava. Las autoridades continúan con la búsqueda de personas entre los escombros en uno de los ataques reconocidos públicamente por las autoridades ucranianas como de los más letales de toda la guerra. El Ministerio de Defensa ucraniano informó que los misiles balísticos cayeron en el lugar del impacto casi inmediatamente después de que sonaran las alarmas antiaéreas, por lo que la gente que se encontraba en el lugar no tuvo tiempo de refugiarse en sótanos o búnkeres antiaéreos. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Se acabó el daily de hoy, pero no se pierdan más tarde la Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y puede visitar también nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me puede ir a seguir a mis redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Síganme, por favor. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.